Primer libro de Samuel, es como el octavo libro más o menos de la Biblia, si no me equivoco. Primer libro de Samuel, capítulo 17, por favor. Padre, te pedimos que nos hables en esta hora. Dile, Señor, habla a mi corazón en esta hora. A través de esta palabra, me des dirección del cielo para mí y toda mi casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 32 al 40. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estamos hablando de una porción de la historia de David peleando contra Goliat. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, que era el rey de Israel: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese era David. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Era un hombre celoso, David, un muchacho celoso. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él, diga conmigo, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Parece que lo convenció. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y, diga conmigo, y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca, diga conmigo, nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, las cosas que Saúl le había dado, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Bueno, esto es parte de la historia, ¿verdad? De la batalla de David contra Goliat. Y nosotros sabemos en qué termina la historia, en que efectivamente David con la honda derriba al gigante, que era un gigante David, y luego con la propia espada del gigante le corta la cabeza, y así David venció a este gigante Goliat, que atemorizaba a todo Israel y nadie se atrevía a hacerle frente por lo grande que era, casi 3 metros de altura. Era un gigante y especialista en guerra, ¿no? Así que era alguien muy difícil de vencer, pero David lo pudo hacer, ¿verdad? David mató a ese gigante. Y Dios quiere hoy que sepamos que nosotros también somos matagigantes. Diga conmigo: yo soy un matagigantes. Dígalo, porque si no te va a tocar con los enanos. Diga: yo soy un matagigantes. Así es, no importa el tamaño de mi enemigo, no importa el tamaño de la adversidad que yo esté enfrentando, yo lo voy a derribar. Amén. Ahora, ¿qué cosa hizo que esto sea posible? David había crecido espiritualmente.
David había crecido, se había desarrollado espiritualmente, había cambiado su mentalidad, había cambiado su corazón porque Dios lo había estado tratando. Y mis amados, eso es lo que Dios ha estado hablándonos en este tiempo. La diferencia está en tu crecimiento interior, en tu madurez espiritual, en tu crecimiento como persona caminando con Dios. La diferencia del fruto que tú vas a recoger y cosechar está en cuanto tú has madurado como un hijo de Dios, como una hija de Dios. David estaba listo, diga conmigo, él estaba listo. David había madurado, él había estado haciendo un trabajo que era pastorear las ovejas de su papá, pero en ese trabajo Dios lo había estado haciendo madurar. Así que no importa si David era un muchacho muy joven, de estatura y de edad, pero internamente, diga conmigo, internamente, él había crecido. Internamente él había madurado, diga conmigo, lo suficiente. Así que mientras él pastoreaba las ovejas de su papá, Dios le hablaba y David oraba. Dios hablaba y lo iba preparando y le decía: no te vas a quedar como el pastor de las ovejas de tu familia. Tú vas a ser uno grande, pero necesitas crecer internamente. Necesitas madurar. Porque cuando tú madures vas a ver diferente. No vas a ver el problema, no vas a ver lo imposible, vas a ver la oportunidad. Así que, mis amados, la diferencia está en cuánto tú y yo hemos crecido internamente, cuánto hemos madurado y cuánto nos hemos dejado cambiar por papá aquí adentro. Diga, aquí adentro. Eso hace la diferencia. ¿Saben? Uno de los errores más comunes es pensar que para que nosotros estemos mejor, las cosas externas tienen que cambiar. Quizás para alguno diga, tiene que bajar la gasolina. Para otros digan, no, es que suba el sueldo mínimo. Para otros dirán, no, que baje el costo del agua, ¿no? Para otros dirán, no, mejor que baje el dólar, o que baje el petróleo, que baje la gasolina, que bajen los pasajes. Uy, eso sería una gran bendición para mí. O que las consultas en las clínicas sean gratuitas. O que las farmacias vendan los medicamentos a mitad de precio. Uy, eso es lo que yo necesito para estar bien. Mis amados, eso no es una realidad. Eso no es verdad. Porque si eso llegara a ocurrir, aparentemente las cosas van a cambiar, pero tú y yo vamos a seguir estando en el mismo estado interno. Tú y yo vamos a estar con los mismos problemas interiores. Vamos a estar con la misma mentalidad. Vamos a tener los mismos problemas aquí adentro y no vamos a ser felices, aunque bajara el precio de la luz eléctrica. Si te aumentan el sueldo, tú dirás, uy, tengo más para comprar. Sí, pero no tienes un mejor corazón. Si alguien te sube el sueldo y te dice que te va a pagar el doble, dices, wow, ahora sí que la hice, voy a estar mejor. Momentáneamente tienes más dinero para comprar y distraerte, pero tu corazón sigue siendo el mismo y quizás no estás bien y no tienes paz y no estás sano y no amas y no puedes recibir amor. Pero ahora tienes un sueldo el doble, pero eso no cambia el estado de tu corazón. Así que el asunto no es que cambie lo exterior, es que yo cambie por dentro. Es que yo crezca lo suficiente y lo de afuera se haga chiquito. Porque cuando tú y yo crecemos internamente, lo de afuera se hace chiquito. Eso fue lo que le pasó a David. David había crecido. David se había dejado cambiar por papá Dios. Dios lo había elegido. Dios eligió a David para que David, creciendo lo suficiente, fuera un ganador. Y sabes, tengo que decirte esto hoy, Dios te ha elegido a ti. Así como Dios eligió a David y lo hizo crecer hasta que pudiera vencer un gigante, así también tengo que decirte hoy tengo que decirte, Dios te ha elegido a ti, Dios te ha llamado a ti para que crezcas y mates todo gigante que te quiere quitar la bendición. Aleluya. Aleluya. Así que cuando tú y yo crecemos internamente, lo externo, las circunstancias empiezan a ser de un menor tamaño. Si tú creces, lo de afuera decrece. ¿Sí? ¿Lo vieron? Cuando tú creces por dentro, lo de afuera se hace chiquito. Ya no te parece tan grande, porque Dios está haciendo los cambios dentro de ti. Te está dando convicción, te está dando seguridad, te está dando confianza suficiente.
Te está dando la fe, la esperanza. Está cambiando tu mentalidad de yo no puedo, de yo no lo merezco, ¿verdad? No lo voy a lograr, por una mentalidad, yo lo voy a hacer contigo, tú vas a cambiar, te voy a dar eso, tú lo vas a lograr conmigo. Empieza a cambiar tu mentalidad. Los sentimientos quizás de mendicidad, de pobreza, de infelicidad, de frustración que a veces traemos en el corazón, Dios los comienza a cambiar y comienza a darte una dinámica diferente y empiezas a sentir que sí quieres ser feliz, que sí quieres esforzarte y alcanzar el éxito y la victoria, y empiezas a tener sentimientos positivos y crees que sí, que eres alguien que Dios ama y eres alguien importante. Dios está cambiándote por dentro. Así que esa actitud va a hacer que las cosas externas sean diferentes para ti. Eso pasó con David. David creció lo suficiente. Diga conmigo, hay que crecer lo suficiente. Si bien es cierto, David no tenía experiencia como gladiador, pero había crecido lo suficiente. Y con lo que tenía, diga conmigo, con lo que tenía, iba a ser suficiente. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos hoy. Es suficiente con lo que tú tienes, si lo sabes usar. Diga conmigo, es suficiente con lo que tengo, si lo sé usar. Dios ya nos dio su espíritu. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 13. Dios ya nos dio el espíritu. Tenemos que saber usar al Espíritu Santo, o mejor dicho, que Él nos use a nosotros. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, es la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, está hablándonos a nosotros, los creyentes, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, al creer en Cristo y recibir la palabra de Dios, nosotros, diga conmigo nosotros, diga conmigo, yo he sido sellado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha sellado. El Espíritu Santo está en ti. Tú eres una persona ahora distinta. Dios te ha llamado y te ha dado el Espíritu Santo para que nunca vuelvas a ser la misma persona. Ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga cosas en nosotros. Diga conmigo, que el Espíritu Santo haga cosas en mí y a través de mí. Y eso fue lo que ocurrió con David cuando estuvo al frente de Goliat. El rey Saúl, que era rey y era guerrero, le dijo a David, muchacho, tú no sabes pelear con espada. Tú eres un pastor, eres un muchachito. ¿Cómo vas a ir a pelear con ese gigante? Yo desde lo que estoy viendo, estás vencido sin empezar la batalla. Tú no vas a poder. Pero era la mentalidad de Saúl. Saúl no había crecido lo suficiente internamente como para poder ver la oportunidad. ¿Qué estaba viendo Saúl? El gigante que mata a la gente y que nadie puede vencer. Tú, David, no lo vas a poder vencer. Ni yo me atrevo a ir a pelear con ese gigantón. Porque la mentalidad de Saúl era una mentalidad pequeña, enana, no desarrollada lo suficiente. Así que él estaba viendo lo imposible, pero David estaba viendo lo posible. Saúl le dijo, no vas a poder. Y David le dijo, tranquilo, rey, nadie tiene que turbarse, nadie tiene que ponerse nervioso. Yo lo voy a hacer. David estaba mirando con unos ojos y dijo, uy, esta es mi oportunidad, me voy a tumbar a ese gigante. Y Saúl estaba viendo el temor de la pérdida, de la derrota. ¿Qué hace la diferencia? Lo que tengas adentro. Saúl no había crecido lo suficiente, quizás no fue diligente para dejarse transformar por Dios para ser un rey más crecido, más evolucionado, más maduro, para poder vencer sus enemigos. Pero David sí, siendo tan pequeño, y esto para todos nosotros, siendo alguien sin mucha experiencia, siendo alguien quizás sin mucha preparación, pero había sido transformado internamente por el amor de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y él no veía la derrota, él veía la victoria. ¿Qué hizo la diferencia? Lo que Dios hace en ti. El crecimiento interno.
es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿El problema? ¿Saben qué estaba viendo David? No estaba viendo el problema. Todos veían al gigante y nadie de Israel, ni siquiera los hermanos de David, que eran mayor que él y que eran soldados del ejército del rey de Saúl, se atrevían a ir a retar a ese gigante porque era algo muy difícil de enfrentar. Porque estaban con una mentalidad enana. Pero cuando Dios entra en tu vida y te hace crecer y tú te dejas cambiar y Dios te hace crecer y madurar, créeme que tú no vas a ver gigantes, tú vas a ver oportunidades para vencer y tener la bendición del cielo. ¡Aleluya! Dale ese aplauso bien grande a papá. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! El rey aconsejándole al muchacho que no lo haga porque no va a lograrlo. Y el muchacho, crecido internamente, maduro espiritualmente, con una capacidad de saber quién es su Padre del cielo y quién es Él. Y tú y yo necesitamos madurar en esto, mis amados. A veces nosotros nos menospreciamos. Creemos que no lo merecemos y que no lo vamos a lograr porque no tenemos el título, ni el dinero, ni la pinta. Pero créeme que te estás equivocando, porque tú no vales lo que ves. Tú vales el amor que Dios ha puesto en ti a través de Cristo y te ha dado su Espíritu para que venzas toda adversidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El mismo Saúl lo menospreció y le dijo: tú eres un muchacho, tú no vas a poder, hombre. Si aquí nadie del ejército se atreve, tú no lo vas a lograr. Pero eso es lo que tú dices con tu mentalidad enana, Saúl. Pero yo traigo la mentalidad de uno que ha sido tocado por el Dios del cielo y que me siento amado de mi Padre y me siento ungido por Él y me siento en las promesas de Dios para vencer todo, diga conmigo, todo obstáculo para que yo logre la bendición. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. Dios te ama tanto que no va a dejar que un gigante te humille y que un problema te aplaste y destruya tu hogar, o que tengas que irte de este mundo antes de cumplir con los propósitos de Dios porque algo llegó a tu casa o algo llegó a tu vida. Si es un gigante, tú eres más que ese gigante. Si has crecido lo suficiente, lo vas a saber. Saúl no lo supo. Los hermanos de David que estaban en el ejército no lo supieron. Ellos tuvieron miedo. Pero cuando llegó David al campamento a llevarle comida a sus hermanos, vio al gigante que gritaba. El gigante gritaba y decían: vengan, pelee uno de Israel conmigo y el que gana es el vencedor. Y David dijo: ¿qué? ¿Cómo es que nadie le hace frente? Yo voy a ir. Y dijeron: tú no, yo voy. Porque yo lo que estoy viendo es un gigante en el piso. Yo lo que estoy viendo es que ese gigante a mí no me va a vencer. Yo lo que veo es una oportunidad. Dios me va a promover porque voy a tirarme a ese gigante al piso y papá me va a dar la victoria. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿por qué David tenía esa seguridad? Esa mentalidad renovada, ese corazón listo. Y creo que Dios quiere que tú y yo lo tengamos. ¿Qué te detiene? ¿Un problema doméstico? ¿Qué te problema? ¿Qué te detiene? ¿Un problema conyugal? ¿Qué te detiene? ¿Un asunto del corazón? ¿Un feeling? ¿Alguien que no te mira? ¿Qué te detiene? ¿Qué hace que tú tiembles y te paralices como el pueblo de Israel delante de Goliat? ¿Una deuda financiera? ¿Un sueño que no se puede cumplir? ¿Qué cosa es lo que está deteniéndote? ¿Una imposibilidad material? Ese es un gigante para ti. Pero créeme, tú te estás achicando. No te achiques. Deja que Dios te haga crecer. Déjate hacer crecer y madurar por el Espíritu Santo, y esos problemas van a ser enanos para ti. Y quizás sean gigantes, pero tú eres más grande que ese gigante si el Espíritu de Dios está en ti, haciendo lo necesario. Es un cambio interno lo que hace que lo externo sea diferente. Un cambio interno hace que lo externo sea diferente. Si lo expreso bien, un cambio interno hace que lo externo sea diferente. Si yo crezco, lo de afuera decrece. Y lo de afuera ya no va a ser un problema, es una oportunidad.
para que lo que papá ha dicho, que yo soy un vencedor, se manifieste. Papá, yo me voy contra ese gigante. Es una gran oportunidad y no veo la hora de ponerle el pie encima. ¿Cómo así? ¿No tienes miedo? No, porque yo sé que mi padre me ha prometido la herencia del bien a mí, y eso es malo. Así que la herencia del bien va a estar conmigo, y yo voy a derrotar a esa enfermedad, yo voy a derrotar a esa deuda, yo voy a derrotar ese imposible, porque mi papá está conmigo. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué hizo que David pudiera llegar a ese nivel de un espíritu que tiene convicción? Yo soy chiquito, no sé manejar la espada, pero yo sé, diga conmigo, yo sé, que yo lo voy a vencer. Tengo esa convicción. ¿Y quién te la dio? Papá. ¿Quién te la dio? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Aquí adentro me lo ha ido dando todo este tiempo. Así que yo estoy listo. Mi mentalidad es arriba, no abajo. Pero ¿cómo lo lograste? Me dejé alimentar por Él. Me dejé cambiar por la palabra de Dios. Comencé a practicar los principios de Dios. Comencé a tener intimidad con el Espíritu Santo y comencé a obedecerle. Comencé a caminar en fe. Y de repente me he vuelto un gigante. Y las cosas que antes me detenían, ahora ya no me detienen. Las cosas que antes me ponían nervioso, ya no me ponen nervioso. Las cosas que antes me quitaban la paz, ya no me la quitan. Me he vuelto muy fresco. Y la gente cree que soy un relajado. Y la gente cree que me volví un irresponsable. Pero no, lo que pasa es que antes me estresaba, ahora ya no. ¿Y por qué no? Porque he crecido, tengo una estatura más alta. Y eso ya no me llama la atención. Ahora tengo un estilo de vida diferente, porque Dios me ha hecho crecer. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿cómo logramos este desarrollo interior? En comunión con el Espíritu Santo, tratando con Dios a solas, orando, yendo a la Escritura, a la palabra, lo que el Espíritu Santo te va a revelar a ti para tu vida y tu familia. Es una intimidad, es un trato con Dios. Es como que Dios es tu entrenador, el Espíritu Santo es tu manager. El Espíritu Santo es el que está en la esquina del cuadrilátero y te dice: dale el golpe de gancho, cúbrete el vientre y no levantes mucho los brazos, y cuando tengas la oportunidad, saca el derechazo. El Espíritu Santo te está entrenando, es el que te lleva al gimnasio y te comienza a entrenar cómo dar los golpes, cómo hacerlo, en qué momento, cómo respiras y cómo es que adquieres físico. El Espíritu Santo es nuestro manager. Él es nuestro Señor, Él te está entrenando. Y en la medida en que tú y yo nos dejemos entrenar por el Espíritu Santo, los gigantes no van a ser un problema. Van a ser unas oportunidades maravillosas de ver cómo de un derechazo tú lo derribas y ya no tendrás que tener miedo. Solamente vas a soltar la derecha, porque ya sabes cómo se hace, porque Él te ha estado haciendo practicar. Pero si tú y yo no practicamos, ¿qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Ir a buscar un pariente que te dé el dinero? ¿Ir a buscar a alguien que tenga de ti compasión y te libre de eso que estás viviendo? ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a ir al banco para endeudarte? ¿O vas a buscar a alguien, un salvador? Porque tú no puedes. ¿Pero por qué no puedes? Porque no has practicado, no has desarrollado lo que Dios ya te dio, el poder del Espíritu Santo. David sí. Saúl le quiso dar su armadura, le dio su casco, le dio su coraza y le dio su espada. Y David dijo: yo no puedo caminar con esto seguro que ese gigante sí me mata. Porque yo no he practicado esto, yo no sé cómo se usa esto. Y lo tiró y dijo: yo voy a usar lo que yo he practicado. Yo he practicado con la onda, yo he practicado con la piedra, y con eso sé que Dios me va a dar la victoria, con lo que he practicado. Y la pregunta es: ¿qué estás practicando tú? ¿Preocupación? ¿Qué practicas? ¿Cómo sacar plata del banco? ¿Cómo hablar con los amigos? ¿Cómo convencer a la familia? ¿Cómo sacarle más plata al esposo o al ex esposo o al socio? ¿Cómo hacer rendir más el negocio? Bueno, eso no está mal, pero esa no es tu esperanza. ¿Cómo, de dónde saco dinero? ¿Cómo hago para enfrentar estas cosas? ¿A qué especialista voy? ¿Quién me va a operar? Y estás buscando ¿cómo? ¿Quién te salve? Porque no has practicado lo que Dios ya te dio. Dios te ha dado su palabra, te ha dado las promesas, te ha dado el Espíritu Santo. Y si tú practicas y vives lo que Dios te ha dado, tú eres el gigante y nadie, nada
ni nadie te puede detener. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿cómo David llegó a tener esa talla? Un muchachito que no sabía usar espada iba a vencer a un soldado profesional de 3 metros de altura. Porque él fue, y diga conmigo, y esto es importante, diligente. Diga conmigo, diligente. Diga conmigo, diligencia. Hace la diferencia. Los diligentes van a tener la victoria. La gente que no es diligente no va a tener la victoria. Si tú tienes un trabajo y en ese trabajo tú no eres diligente, alguien que acciona, alguien responsable, alguien que hace las cosas bien, alguien que hace más de lo que tiene que hacer, no te va a ir bien. Si tienes un negocio, si eres un profesional, si eres un estudiante, si eres una ama de casa y tú no eres diligente en hacer lo que sabes que tienes que hacer, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Las personas que son negligentes, que no hacen lo correcto o todo lo que deberían hacer o aún más, no prosperan. Esperan que alguien les dé. Esperan que alguien les solucione el problema. Pero Dios no quiere que nadie te solucione el problema. Dios te quiere bendecir. Pero quiere que seas diligente. No importa si cocinas en tu casa o vendes en la esquina o estás estudiando. Dios dice que Él va a prosperar a los diligentes. David fue diligente. David creció espiritualmente haciendo su trabajo, pastoreando las ovejas de su papá, de la familia. Fue diligente de tomar la palabra de Dios, fue diligente en adorar, fue diligente en dejarse cambiar y ungir por el Espíritu Santo. Fue diligente y creció tanto que ningún gigante lo pudo detener hasta llegar a ser rey de Israel. Porque fue diligente. Mis amados, la diferencia para América Latina y para nosotros va a ser que seamos diligentes. Esto no es de la gente que tiene hoy ganas y mañana no la tiene. Esto no es para gente que sirve por servir o que se compromete y después se desanima, que va y viene, que es de doble ánimo, que de repente ya no, que de repente sí, que no tengo ganas, que no tengo tiempo. Esto es para los diligentes. Dios se va a mostrar con poder sobre los diligentes. La gente diligente, la gente responsable, la gente que madura y que crece, esa es la gente que ve la gloria de Dios. David no se merecía eso, pero Dios se lo quiso dar a él, porque él era un siervo diligente. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 13, por favor. Proverbios, capítulo 13. Eso está después de Salmos, Antiguo Testamento. David fue diligente, por eso creció. Diga conmigo, diligente espiritual. Yo tengo que ser diligente espiritual para orar, para servir, para anunciar el reino de Dios, para comunicar la palabra, para dar, para testificar. Diga conmigo, diligencia trae el crecimiento y el crecimiento trae la victoria. David había crecido y el crecimiento le dio la victoria. No el poder de él, el poder de Dios en él. Amén. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, verso 4? El alma del perezoso, o sea, del mediocre, del tibio, del que no se compromete, del comodón. El alma del comodón, ¿no? Dice aquí, el alma del comodón desea y nada alcanza. Y puedes ser cristiano, pero si eres un comodón, eres negligente y no vas a alcanzar aunque pidas. Y yo se lo tengo que decir a la iglesia. Dios quiere la prosperidad y la bendición de todos, pero aquí lo dice: el perezoso, el comodón, el que solo vive para sí mismo, el que no se compromete, ese solo desea, pero no lo va a alcanzar. Quizás tenga el maná o las migajas, pero la bendición es de los diligentes. Aquí lo dice: el alma del perezoso, del comodón, desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, de los que se comprometen, de los que trabajan, de los que son firmes, de los que son serios y honestos, esa alma será prosperada. Los diligentes serán prosperados. Mis amados, David fue diligente y por eso creció lo suficiente y no le pareció grande
el gigante. Mis amados, es un llamado en este tiempo. Necesitamos crecer espiritualmente. Que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver que Él es más grande que todos los gigantes. Por eso, si ustedes siguen leyendo este capítulo 17, ustedes van a ver las sorprendentes y maravillosas declaraciones de David, que le dice al filisteo, porque el filisteo se burló de él y le dijo: tú vienes a mí con cayado, tú vienes con piedras, ¿acaso yo soy un perro? Claro, porque como no llevaba espada. Y David le dijo: sí, yo vengo a ti en el nombre de mi Padre del cielo, y hoy mi Padre me va a entregar tu cabeza. O sea, David sabía quién era él. Él tenía la convicción, la madurez. Él tenía el conocimiento, la fe, la certeza, la unción de que a él no lo detenía ese gigante. Y es lo que Dios quiere darte a ti. Dios quiere darte la convicción de que tú eres preciosa, de que tú eres precioso. Si dejas que el Espíritu Santo haga la obra maravillosa en ti, tú vas a matar los gigantes. No vas a tener que huir. Tú te vas a parar y le darás órdenes a esa adversidad. Y Dios te va a promover. Si ustedes siguen leyendo ese capítulo, van a ver cuál fue la promoción de David. El rey Saúl dijo: el que mate a ese gigante, yo exonero a su familia de todo impuesto, de todo tributo. Es una bendición financiera. Pero además, aquel hombre que se atreva a vencer a Goliat, yo le voy a dar mi hija en matrimonio. Uy, uy, uy. La cosa se puso interesante, ¿no? En primer lugar, hay exoneración de impuestos. Eso quiere decir prosperidad económica. Y encima te emparentas con la familia del rey. Ajá, ¿qué tal esa? Y te dan a la hija del rey. Uy, uy, uy. Entonces David dijo: esto es promoción. Esto no es un problema. A mí lo que me están diciendo es que sea el yerno del rey. Yo no sé por qué estos tipos no se atreven. Yo lo que estoy viendo es acá que Diosito me está diciendo: David, te estoy llamando para que seas el yerno del rey. O sea, vas a pasar, ¿verdad?, de ser pastor de las ovejas de tu papá, vas a pasar a vivir allá junto al rey. ¿Qué te parece, David? ¿Es una buena oferta o no? Por supuesto, papá. ¿Qué tengo que hacer? Mátate a ese gigante. Listo, ahora mismo. Oportunidad de promoción. Pero ¿quién la ve? El que ha crecido, el que ha madurado, el que cambió de mentalidad, el que cambió de corazón. Ese es el que ve la oportunidad. Y David mató a Goliat, y esa misma noche su familia fue exonerada de todo impuesto. Y a los días estaba viviendo en la casa del rey, comiendo en la casa del rey, desayunando en la casa del rey. Y él no se la creería, seguramente diciendo: no puede ser posible. Yo hace 2 días era el último de la familia, era el que cuidaba las ovejas de papá, y ahora estoy viviendo en la casa del rey. ¿Cómo les parece? Eso es lo que hace el crecimiento espiritual en ti. Cuando tú y yo crecemos internamente, nuestra vida es promocionada. Dios nos llamó a ser promocionados. Dios nos llamó a prosperar. Vas a pasar de atrás a adelante. Vas a pasar de lo último de la fila a la primera fila, porque para eso te llamó Dios, para hacer bendición. David fue promocionado, fue yerno del rey, y su familia nunca más pagó impuestos. Por supuesto que él tampoco. Pero además de eso, él fue bendición para Israel, porque mató al enemigo. Ese día que David le cortó la cabeza a Goliat, los israelitas se levantaron y persiguieron a los filisteos y los vencieron. David no solamente tuvo promoción, sino que fue bendición. ¿Y sabes que a eso te ha llamado el Señor? Dios nos ha llamado para que seamos bendición, para que salvemos familias, para que derrotemos el mal, la adicción, para que venzamos la oscuridad, la tiniebla, la depresión, el suicidio, la violencia, la mentira, la idolatría. Dios te va a usar a ti para liberar a muchos. Y además de eso, te va a promocionar, te va a bendecir financieramente, te va a colocar en lugar de honra. Solo tenemos que estar listos. Crecer espiritualmente, servirle a Él, ser genuinos y diligentes con papá, crecer, y Dios hará el resto. Amén. Voy a ver las oportunidades y no los problemas. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy. Hoy te presentamos nuestros corazones, Señor.
necesitamos crecer. Espíritu Santo, ayúdanos a crecer. No podemos, como estamos, restaurar nuestra vida. Señor, quizás necesitamos convencernos hoy, primero que nada, que somos necesitados de ti. Que tú nos enseñes, Señor, cómo hay que empezar, cómo poder continuar caminando contigo, poder crecer, madurar como personas, cómo crecer espiritualmente para lograr nuevas victorias, restaurar nuestro hogar, lograr la unión de nuestra familia, el perdón de las heridas que nos hicimos, los vacíos que quizás aún están y nos parecen un gigante, no son posibles de vencer. Pero si yo crezco y te conozco y te obedezco y me dejo guiar por ti, sé que voy a lograrlo como David. Mataré ese gigante y seré libre. Y además de eso, seré bendición. Y además de eso, tú me vas a bendecir. Señor, prepárame. Dile, Señor, prepara mi corazón para ver las cosas diferentes. Señor, cambia de visión mi corazón para que yo reaccione de otra manera, yo responda de otra manera a las circunstancias que no son el problema, son la oportunidad para ver que tú me amas, que tú cumples con tu palabra y tus promesas. Gracias, Señor. Fortalécenos hoy, fortalécenos. Pídele y dile, Señor, yo voy a ser diligente para crecer, para madurar. Espíritu Santo, enséñanos el camino diario para no retroceder, para avanzar y conquistar, porque eso alegra el corazón de mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.